Hola, joven, te saluda el profesor Seclen. Vamos a continuar con el tema de física moderna. En esta segunda parte vamos a eh, resolver algunos problemas de los temas anteriores vistos que habíamos iniciado con el estudio de lo que es el efecto fotoeléctrico. Entonces, habíamos visto que para un determinado metal, un determinado metal, existe una función de trabajo que es necesario eh, que se realice para que los electrones sean sacados de la parte superficial. Entonces existe un trabajo que se debe hacer para que estos electrones rompan su enlace, ¿no? Y puedan ser expulsados de un diferente metal, ¿no? Como tenemos acá una sustancia y tenemos acá una tabla que nos da la función de trabajo que se necesita para que dicho electrón sea eh, sacado con una determinada energía cinética. Entonces, esta tabla nos indica la función de trabajo que se necesita para, por ejemplo, el sodio, el litio, el bario, aluminio, tungsteno, cobre, zinc, plata, platino, plomo, fierro, tantalio, potasio, cesio, magnesio. Ahí vamos a ver un ejemplo. Dice, cuando se hace incidir una radiación electromagnética de frecuencia 3.2 por 10 a la 15 Hz sobre la superficie de un metal, se observa que los fotoelectrones o primeros electrones emitidos abandonan la superficie con una energía cinética máxima de 6.89 electronvoltios. ¿De qué metal se trata? Nos dan la constante de Max-Planck, nos dicen que un electronvoltio equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules, y lo que te están pidiendo o lo que debe determinar es la función de trabajo para saber si me sale, por ejemplo, una función de trabajo de 4.7, yo puedo decir que esa sustancia es el cobre, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, como datos, la frecuencia, que es 3.2 por 10 a la 15 Hz. También me están dando como dato la energía cinética máxima de 6.89 electronvoltios. Y lo que se va a determinar es la función del trabajo umbral o la energía umbral necesaria para que esos enlaces sean rotos y que los fotoelectrones salgan con una determinada energía cinética que te están dando el valor. Para eso había una ecuación que se llamaba la ecuación de Einstein, ¿no? Que nos decía que la energía del fotón, ¿no?, es igual a la función del trabajo más la energía cinética máxima. Ahora, esta energía del fotón también estaba dado como constante de Planck por frecuencia, ¿no? Esto también le puede llamar F. También en algunos autores lo puedes encontrar como F. Pero estamos utilizando esta simbología para expresar la frecuencia. Entonces, esta es la ecuación de Einstein. Puede ser de Einstein y Planck. Esa es la ecuación. Esa ecuación, ¿no? Entonces yo voy a reemplazar la energía de un fotón incidente, también se puede hallar como H por F, o sea, H por frecuencia. Función del trabajo más la energía cinética máxima. Entonces yo voy a hallar esta variable. Despejaría, sería H por F menos la energía cinética máxima. Y solamente reemplazaría datos. Si yo reemplazo datos, H lo tengo como una constante dada. Frecuencia, también lo tengo, pero
hay que convertir esa, esa H por frecuencia en función de electronvolt. Aquí hay que tener en cuenta las unidades. Cuando yo reemplace las unidades, ¿no? Me va a salir en joules. ¿Ya? Cuando yo reemplace es en joules. Porque este hertz es segundo a la menos uno, la unidad de frecuencia. Con este segundo, bueno, se elimina y me va a quedar solamente en joules. Pero sabemos que un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, ¿por qué haces el cambio a electronvoltio? Porque según este cuadro, ¿no? Estas funciones de trabajo, en todo caso el phi, está dado en las unidades de electronvoltio. Entonces haces la conversión menos la energía cinética máxima, que también en este caso, bueno, si me está dando electronvoltio, no es necesario convertirlo porque me pueden dar acá en joules y me pueden hacer confundirlo. Entonces, como está en electronvoltio, lo dejo indicado. Entonces ahí tengo, ya hago la operación y en este caso quedaría 6,35 electronvoltios, la función de trabajo necesaria para poder romper esos enlaces y que los electrones salgan expulsados. Entonces, si comparo este dato con el cuadro, 6,35, y me doy cuenta que la sustancia es el platino, ¿no? Entonces, mi respuesta sería el platino. En este ejemplo me dice determinar la velocidad de un electrón emitido de la superficie de un metal si la función de trabajo es igual a la tercera parte de la energía del fotón incidente. La longitud de onda de radiación electromagnética es 1,5 por 10 a la menos 7 metros. Entonces me dan la longitud de onda y me dicen que la energía o la función de trabajo es igual a la tercera parte de la energía del fotón incidente. Entonces, primero, como datos, ¿no? La energía del fotón incidente, que sea E, función del trabajo del metal, dice que es esta energía dividida entre 3. Me dan la longitud de onda y me piden calcular la velocidad del electrón emitido de la superficie de un metal. Nosotros tenemos que tener el conocimiento básico, ¿no? Que viene el fotoelectrón, ¿no? Estos fotones, bueno, rompen los enlaces de los electrones que se encuentran en la superficie, ¿no? Y estos electrones, al romper el enlace, salen disparados con una determinada energía cinética. Y si llevan una energía cinética, llevan una velocidad, ¿no? También me están diciendo cuál es la velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? ¿No? Del electrón emitido de la superficie del metal. Entonces, tenemos la ecuación, siempre vamos a utilizar este balance o esta ecuación de Albert Einstein, ¿no? La energía es igual a la función del trabajo más la energía cinética máxima. Esta función de trabajo me dicen que es E tercio. Hago mi resta básica, ¿no? Porque esto pasa a restar, quedaría E menos E tercio, me quedaría 2 E tercios, igual a la energía cinética máxima. Bueno, sabemos que la energía cinética máxima es un medio, masa por velocidad máxima al cuadrado. Lo voy a reemplazar acá, ¿no? Entonces, IE, bueno, esta E es H por F. H por F. Y también lo podemos expresar a E, había otra fórmula, en función de la velocidad de la luz. ¿Por qué? Pues nosotros no tenemos frecuencia, ¿no? Tenemos, si me doy cuenta, aquí tenemos
longitud de onda. Entonces hay que expresar la fórmula de la energía del fotón en función de la longitud de onda, utilizando esta equivalencia. Sabemos que la velocidad de la luz es longitud de onda por frecuencia. Si despejamos la frecuencia, esta frecuencia quedaría como velocidad de la luz, entre longitud de onda. Entonces, reemplazando en esta fórmula, en vez de poner eh, frecuencia, pondríamos velocidad de la luz sobre longitud de onda y se convertiría en esta forma. Entonces, reemplazando o haciendo todos los reemplazos, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría esta fórmula, la voy a colocar en esta, 2/3 E que vale H por C entre longitud de onda, igual energía cinética, un medio, masa, velocidad al cuadrado. Despejando la velocidad máxima, bueno, pasa acá a multiplicar, 2 por 2, 4, 3, H por C, este 2 pasa como raíz, ¿no? Quedaría 4 veces H por C entre 3 longitud de onda por masa. Y este 2 pasa como raíz. Reemplazando todos los datos, ¿no? Aquí no tengo que hacer ninguna conversión, pero teniendo en cuenta, bueno, el H, que es la constante de Max-Planck, la masa, en este caso del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a 8 metros sobre segundo. Nos quedaría una velocidad máxima de 14 por 10 a la 5 metros sobre segundo. En el siguiente ejemplo, nos dicen la frecuencia umbral para el potasio es 4.22 por 10 a la 14 Hz. Nos está dando la frecuencia. ¿Qué energía cinética máxima en electronvoltio tendrán los fotoelectrones cuando sobre la superficie del potasio se hace incidir una radiación cuya frecuencia es el triple de la frecuencia umbral del metal? Bueno, tenemos la constante de Planck y tenemos este electronvoltio que equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Bueno, tenemos aquí como datos la frecuencia umbral. En este caso me están dando que la frecuencia umbral es 4.22 por 10 a la 14 Hz. Y nos están diciendo qué energía cinética máxima en electronvoltio tendrán los fotoelectrones cuando sobre la superficie del potasio se hace incidir una radiación cuya frecuencia es el triple de la frecuencia umbral. Entonces nos dicen que la frecuencia es el triple de la frecuencia umbral. Entonces aquí tenemos que vale 3 veces la frecuencia. Se puede decir una frecuencia inicial, ¿no? Que la umbral es la frecuencia inicial. Entonces, si utilizamos la ecuación de Einstein, tenemos esta ecuación. La función del trabajo va a ser igual a H por frecuencia, ¿no? Debe ser aquí H por frecuencia. Ahora, este entonces nosotros primero tenemos esta ecuación de Einstein. Esta función del trabajo es igual a H por la frecuencia umbral, ¿no? Constante de Planck por la frecuencia umbral. Muy bien. Aquí estamos utilizando la fórmula de la función del trabajo en función de la frecuencia umbral. Entonces, si nosotros reemplazamos
Lo reemplazamos. Y esta E que es H por la frecuencia normal, ¿no? O sea, la energía del fotón es H por frecuencia, pero esta frecuencia nos dice que es 3 veces la frecuencia umbral. Aquí hay un detalle. La función del trabajo está en función de la frecuencia umbral, ¿no? Que es una frecuencia que se necesita para que el enlace sea, pues decir, roto, para que el enlace de los electrones que están en la superficie sean rotos. Con esta frecuencia es como si fuera un valor estándar, ¿no? Valor estándar. Pero la energía del fotón, ¿no? Es es igual a la constante de Planck por la frecuencia, que no es la frecuencia umbral, ¿no? Es por frecuencia simplemente, por cualquier frecuencia. Pero no dice que esta frecuencia es igual a 3 veces la frecuencia umbral. Entonces, si yo reemplazo, quedaría eh, H por 3 veces la frecuencia umbral, de tal manera que nos va a quedar 3H por frecuencia umbral, la energía del fotón. Entonces, con esos datos, en la fórmula, reemplazando en la fórmula, tendríamos, vamos reemplazando en esta ecuación, E que vale 3 veces la constante de Planck por la frecuencia umbral, esta función del trabajo que vale H por la frecuencia umbral más la energía cinética máxima. Bueno, este H por frecuencia umbral pasa a restar, quedaría la energía cinética máxima 2 veces H por frecuencia umbral. Entonces la energía cinética, que es lo que están solicitando, sería 2 por la constante de Planck por la frecuencia umbral, que es lo que están dando, la frecuencia umbral vale 4.22 por 10 a la 14 Hz. En este caso, lo puedes dejar en Joule, la energía, o si no, lo conviertes a electrón-voltio, que sería lo más conveniente, ¿no? Entonces, nos va a quedar acá 3.5 electrón-voltio. ¿Tienes alguna duda, no? Si eres mi alumno en las clases, la conexión en vivo, me lo dices la duda para poderte indicar cualquier inconveniente de comprensión del uso de estas formas.